Continuamos con nuestra clase acerca de la depresión espiritual y la semana pasada quedamos considerando un pasaje que está en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 30. Tal vez podemos buscarlo y comenzar ahí. Lucas 12, 22 al 30. Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, ni trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Bueno, entonces terminamos la semana pasada en este pasaje y vamos a considerar algunas cosas en relación a esto. Primero, el orden correcto de las prioridades de la vida. ¿Okay? El mundo y nuestro propio corazón le pueden dar vuelta a las prioridades que hay en la vida. Entonces recordemos, nosotros tenemos un Dios creador y Él sabe todas las cosas de nuestra vida. Él sabe lo que nosotros necesitamos para vivir. Y aquí se nos dice que a veces nosotros comenzamos a dar importancia a cosas que no son tan importantes y cambiamos el orden de las cosas. Recordar que la vida en primer lugar solo Dios la puede dar. Dios es el creador. Si Él nos da o nos quita la vida, es cosa de Él. Y estamos en sus manos, estamos en las manos de un Dios creador. Y en Él nos movemos, existimos y somos. Y en los versos anteriores, Cristo relata la historia de un hombre necio. Ese hombre necio comenzó ¿a qué? A acumular y acumular y acumular, pensando. No nos dice que lo hizo de forma injusta, no nos dice nada. Nada más dice que él comenzó a acumular. Y llegando un día dijo: bueno, alma, repósate, ya todo está bien, vas a disfrutar de esto. Y le dijo: necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Entonces, él olvidó el orden de las cosas. Primero hay un creador y dependemos de Él. Por eso Santiago nos recuerda esto. Nosotros debemos vivir en el si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello o haremos lo otro. Hay prioridades en la vida y nuestra primera prioridad debería ser nuestra relación con Dios. Encontrar deleite y gozo en Él antes que las cosas de esta vida. Esa debe ser nuestra prioridad, encontrar deleite y descanso en Dios antes que cualquier cosa. Cuando esto se pone de primero, ¿sabe qué? Las demás cosas se acomodan. Las demás cosas se acomodan en la vida. Ponga primero a Dios, busque primero a Dios, busque primero su reino antes que cualquier cosa. Ordene sus prioridades en su vida. Es interesante, ¿verdad? Cómo se pueden hacer de forma correcta las cosas, a veces con la intención equivocada. Ahorrar no está mal. Más bien nosotros hemos hablado a muchos hermanos, hay que tome una parte y ahórrela, no gaste todo. Siempre puede haber que haya una necesidad. Y aquel hombre, ¿verdad? Hizo algo, ¿verdad? Él ahorró y ahorró. ¿Ahorrar está mal? No, ¿verdad? Pero la intención estaba mala. O sea, vea cuál era, ¿verdad? O sea, no era vivir el día gozándose en el Señor. No, su gozo estaba en ese momento, no estaba en Dios. Entonces, hasta ahorrar, ¿verdad? ¿Por qué ahorramos? ¿Por qué, verdad? Hacemos ciertas cosas en la vida. Tener recursos, ser un buen administrador, eso no está mal, pero la intención fue el problema. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Es su vida de oración, la lectura, la relación con Dios? La adoración el día domingo es una prioridad para usted. Cuidar espiritualmente de su familia sin dejar de lado lo físico, lo material. Debemos considerar esto. El mundo le da vuelta a estas prioridades. El Señor nos está dando aquí una lección
ordene las prioridades en su vida. Muy importante. Nosotros hoy día sufrimos y hasta nos dejamos llevar por las influencias del mundo. Abrimos las redes sociales y vemos cómo la gente tiene invertidas las prioridades en su vida. Y entonces la gente comienza, mire, ando allá, paseo allá, me pongo esta ropa, y entonces el corazón se llena de ese tipo de cosas y parece como que esas cosas fueran las más importantes. Visité tal restaurante, uy, y ya el corazón se llena de afán, porque ya quiero ir ahí, porque ya quiero aquel lugar, porque ya quiero esto, porque quiero sus zapatos. O sea, y nos llenamos innecesariamente de otras cosas. Viajes, ropa, carros, alimentación, preparación académica, actividades deportivas, culturales. ¿Cuáles son las prioridades de su vida? En segundo lugar, esperar y confiar en Dios. Versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dios es el proveedor de todo bien. Somos llamados a vivir responsablemente delante de Dios y en una dependencia responsable de Dios. Ve qué interesante esto, en una dependencia responsable de Dios. Dependemos de Dios en todo, sí, pero también debemos ser responsables. El Señor alimenta a las aves. ¿Se preocupa usted por ellas? Aves del campo. Yo hoy en la mañana nada más le di comida a las gallinas y ya está. Después de ahí las aves que el Señor provee para ellas. Pero es interesante, las aves buscan. Saben que dependen del Señor, pero buscan. Entonces debemos de vivir en una dependencia responsable, ser diligente en trabajar. Pero al final Dios es el que da las fuerzas, Dios es el que da los recursos, es el que da la vida. Y el Señor dice, ustedes son aún más valiosos a mis ojos que los animales o plantas que yo he hecho. Por ustedes yo di a mi Hijo y con Él todas las cosas. Su pueblo no está desprotegido, tiene usted a Dios como su proveedor. Recuerde esto. Él cuida de forma especial a su iglesia. ¿Cuántas angustias y ansiedades serían quitadas del corazón si primeramente esperamos en Dios y llevamos a Él nuestras necesidades y descansamos en que Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas? ¿Cuántas angustias del corazón serían quitadas? Dios nos llama ahí en este pasaje hombres de poca fe. ¿No es eso un llamado a nuestras vidas? Hombres de poca fe. Y una de las cosas que podríamos crecer es a depender más del Señor, menos de nosotros. Y no significa que no trabajemos, no significa que no nos esforcemos, es que finalmente Dios tiene cuidado de nosotros. A veces nos podemos afanar y por muchas cosas. Tal vez usted tiene un buen trabajo en una empresa y usted se siente muy confiado y el día de mañana llaman y dicen vamos a hacer un recorte personal. Y aquella confianza que usted tenía en esa empresa que le daba tantos recursos, mañana. Y así es. Yo tuve la experiencia de trabajar para esta empresa Intel en el primer periodo por 16 años. Una empresa que gracias a Dios a través de ella me proveyó de muchas cosas, gracias al Señor. Pero un día dijeron, nos vamos. Así, nos vamos. Yo vi personas llorar, pero amargamente, así tristemente, desesperados. Después, por la gracia de Dios, me consiguió otro trabajo en una empresa que se llama 3M. Ahí estuve trabajando. Y situaciones difíciles en esa empresa, pero bueno, el Señor me llevó a eso para confiar en Él. Creo que esa experiencia nunca la voy a olvidar y creo que fue de los momentos más gozosos de mi vida, llegar cada mañana bien temprano al trabajo y apartar un buen tiempo para orar y depender del Señor, porque no sabía cómo iba a ser mi día, a veces días bien difíciles, y pidiendo al Señor también otra oportunidad, y el Señor proveyó otra oportunidad. Otra vez volví a trabajar en Intel, y algunos no saben esto, y tenía 3 meses de trabajar en Intel cuando en la otra empresa donde había salido dijeron, nos vamos del país. Muchos me llamaron, me dijeron, oiga, Dios lo sacó a usted de ahí. Así es la bondad del Señor, ¿verdad?
al final mi jefe y el que me suple no es la empresa, es Dios. Entonces, viva dependiendo de Dios. Responsablemente, sí, trabajando, esforzándose, pero al final dependiendo de Dios. Descanse en eso. ¿Cuántas angustias y depresiones del alma no serían quitadas si descansamos y confiamos en Dios? Él lo está diciendo ahí, ¿verdad? Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ese es el cuidado especial de Dios por su pueblo. Por su pueblo. Y es para los hijos de Dios. Entonces, debemos descansar en eso. Descansar en el cuidado del Señor en todo momento. En tercer lugar, no sigan el ejemplo del mundo, 29 al 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El mundo vive en ansiosa inquietud. Ustedes, hermanos, y yo no debemos de vivir así. No vivamos como el mundo. No vivamos impíamente. Hay situaciones en hermanos que uno sabe que tal vez están en una situación difícil, no han podido conseguir trabajo y pues, por necesidad y por cuidar de su familia han tenido que tomar un trabajo un domingo. Pero hemos visto otros que no tienen necesidad de hacerlo. ¿Por qué vive como el mundo? No viva como el mundo. El afán de esta vida, el afán de esta vida. Eso es del mundo, el afán de esta vida. Cuando viene una enfermedad, ¿eso usted se comporta igual como la gente del mundo? Como les dije la vez pasada, tuve que ser amonestado por una persona que yo no sé si era creyente en medio de la situación de mi mano. O sea, pero el creyente no, el creyente en una enfermedad muestra que verdaderamente confía en Dios. Lo va a mostrar. Gente sin esperanza, así vive el mundo, pero el cristiano no. Me quedo sin trabajo. La gente del mundo entra en terrores que los llevan a meterse en deudas y llegan a enfermarse. Confían en sí mismos. Y esa es la receta de hoy, ¿verdad? Confía en sí mismo. Confía en sí mismo, esa es la receta de hoy, pero el cristiano no confía en el Señor. Tenemos cuidado diario en el Señor. Y debemos de cuidarnos de estar acumulando tanto y afanarnos tanto por las cosas de esta vida, como aquel hombre de que se nos habla en este pasaje. Un necio, sin dejar de lado el ahorro, la planeación a futuro, podemos llenarnos de afán y de inquietudes, dejarnos llevar que ese ahorro y esa planeación y eso sea la meta. Llegar a ese ahorro, llegar a esa... Mire, yo al final no sé si al final... Muchos se hablan aquí en Costa Rica, mire, y la pensión y no va a alcanzar y después qué va a pasar y que para mantener un pensionado tiene que trabajar 3 o 5. Yo no sé al final. Al final mi confianza debe estar en Dios. Que sí hay que ser responsable, sí, pero al final la confianza está en Dios. Usted no sabe qué va a pasar al final de esos días y si todos sus ahorros va a tener que invertirlos en una situación de emergencia. La mayor provisión no es hacer tesoros en esta vida, sino en los cielos. No tenemos el día de mañana, ocúpese en el día de hoy. El Señor dijo, baste a cada día su propio mal. Viva así. Que su confianza sea en Dios en todo. Bueno, la ansiosa inquietud es un pecado, ¿sabe? Es un pecado la ansiosa inquietud. Una de las causas de vivir ansiosos o la ansiedad es el afán, y síntomas en nuestra vida podrían aparecer a causa de este pecado del afán. Y eso puede venir por la avaricia y por no vivir agradecidos con Dios. Y una de las formas en que podemos darnos cuenta si nosotros estamos siendo dominados por la avaricia y por las cosas de esta vida es la forma en cómo oramos. ¿Sabía?
y por las cosas que pedimos. Fíjese cuánto de sus oraciones tienen que ver por las cosas de esta vida. Sus oraciones y mis oraciones van a mostrar lo que hay en mi corazón. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo mal? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Revise sus oraciones. Revise por qué pide cada día al Señor. El Señor nos ha mandado a pedir por el pan de cada día. Y ese pan, en ese sentido, es el alimento básico. Y eso nos habla no solamente del pan, sino de todas las necesidades básicas que nosotros tenemos como seres humanos. El asunto es que parece como que esas necesidades básicas van cambiando, ¿verdad? Cada día. Y ahora ya no es aquello, ya no es, ya la base no es tener camisa, no, ahora tiene que ser camisa con marca. Y no tengo nada contra más, hay marcas muy buenas y de buena ropa, no estoy diciendo eso, pero hay gente que se afana en eso. Que si no pudo comprar de esa marca, entra en inquietud. Les voy a decir algo que no es un secreto para muchos papás. Mire, cuando uno estaba soltero se compraba aquel pantalón de marca y aquella camisa y aquellos zapatos. Y cuando te casas, das cuenta que es más importante el niño o la niña, suplirle las necesidades. Pero a veces vivimos en una ansiosa inquietud. Y no estoy diciendo que comprarse una camisa, no, o sea, ni vaya a pensar en eso. Pero el asunto es que a veces pensamos, ¿qué es lo que realmente yo necesito? Y el mundo y nuestro propio corazón nos pueden llevar a esa angustia de cosas que no son necesarias. Que no son necesarias. Muchas veces en el cristiano la ansiedad es falta de fe, es incredulidad, la cual es un pecado. Dios en su soberanía y providencia ha prometido cuidar a los suyos. Y si Él cuida de las aves, como habíamos visto, Dios tiene especial cuidado por su pueblo. Y debemos guardar nuestro corazón de estas cosas. Sobre toda cosa guarda tu corazón, dice la Biblia. Guarde su corazón de ese tipo de cosas. Entonces, una causa de la ansiedad y el afán puede ser la incredulidad. Hombres de poca fe, la incredulidad, al no conocer quién es nuestro Dios. Eso puede suceder porque nuestra confianza está puesta tal vez en una empresa, está puesta en nuestros ahorros, pero si está puesta en Dios y conocemos quién es Dios, el creador de todas las cosas, para el cual no hay nada imposible, entonces ¿por qué dudamos tanto? O sea, no hay área de la vida del creyente en la que Dios no tenga control, ¿sabía? A veces parece que hay áreas de nuestra vida en que Dios no tiene control o que algo pasa y no, ya. Y que no, Dios tiene control de cada área de nuestra vida, de cada pequeña cosa. No hay nada que esté fuera de Él. Como mencioné hace un momento, sin dejar de lado el deber de ser diligentes en lo que Dios nos ha dado, aún en cosas como ahorrar, debemos o podemos caer en el engaño de que el Señor no me sostendrá. Y muchas veces eso se presenta más fuertemente cuando ya vamos envejeciendo. ¿Me alcanzarán mis ahorros? ¿Tendré yo las fuerzas? ¿Qué pasará cuando ya estas piernas ya no puedan moverse muy bien? Cuando ya mis pensamientos o mi mente, y se puede llenar el corazón de afán sin haber llegado ahí. No sabes. Y el corazón se puede llenar de angustia de todas esas cosas. ¿Me sostendrá Dios? Hay personas que pasan preocupadas por ese tipo de cosas. En el pasaje de Lucas 20, 18 al 19, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba pensando en la pensión. Me quiero pensionar bien. Necio, ¿no sabes?
y vienen a pedirte tu alma. Descanse en el Señor en todo, hermano. En todas las áreas de su vida. Aún en la ancianidad, descanse en el Señor. Descanse, que Dios es su proveedor. Usted podrá ir a dormir tranquilo, porque no es la empresa que lo sostiene, no son sus fuerzas o su salud, no son sus ahorros, no son sus padres. Todo esto podría ser quitado, pero nunca va a ser quitada para su pueblo la presencia de su Dios. Dios es su proveedor. Nada podrá separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y usted debe descansar en el cuidado de Dios. Otra causa de la ansiedad es la falta de agradecimiento a Dios, especialmente en las cosas materiales. Los impíos viven así, usted sabía, y hemos visto en el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Los impíos viven así, el impío vive sin agradecer a Dios. Y es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos mucho, agradecer a Dios. No agradecer a la vida, no, agradecer a Dios. Porque Él es el proveedor. Los creyentes no debemos vivir sin agradecimiento, pero esto también puede ser una causa de ansiedad, vivir sin agradecimiento, porque sus expectativas no se han cumplido. Ay, yo tenía expectativas que a los 30 años iba a estar casado con casa y carro. Hay muchas cosas que pueden atraer depresiones y ansiedades en el ser humano. Y muchas veces esas son a veces falta de contentamiento, a veces no ha sido tal vez por falta de diligencia o de esfuerzo. A veces usted se ha esforzado, ha trabajado, pero no ha sido el momento. Aún las cosas materiales o el trabajo pueden convertirse en un afán. Usted dijo, yo pensé que las cosas iban a ser diferentes o de otra manera. ¿Cuántas veces nos llena de angustia o de tristeza este tipo de cosas? Nos llenamos de ansiedad y depresión y se sienten desanimados por su situación. La falta de contentamiento a veces está en lo que tenemos o a veces está en lo que no tenemos. Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Mucho del problema de la falta de contentamiento es no confiar en la providencia de Dios en todo momento y no descansar en Él. La tranquilidad de nuestras vidas debe estar en Dios y no en las cosas. En este verso se ve una realidad, en este que acabamos de ver. El descontento, ser rico o ser pobre. Ninguno de los dos estaba contento. No estaba contento con lo que tenía, ni el rico ni el pobre. El rico no podía ver, estaba anhelando cosas y no se daba cuenta. Podía tener cosas, pero al final no tenía nada, estaba poniendo su esperanza en las cosas de esta vida. Y aquellos tal vez que son pobres, pero no han visto que tenía otras cosas por las cuales no estaba dando gracias a Dios. Al final, falta de agradecimiento a Dios, confianza en las cosas de esta vida. Vean que aquí el proverbio se habla de pretender, es un engaño al corazón, me estoy engañando a mí mismo. Una vida que no corresponde a la realidad. Su visión de la vida puede estar distorsionada por ideas o pensamientos o expectativas no bíblicas, porque ha puesto su corazón en esas cosas. Falta de contentamiento es una causa de ansiedad y de depresión. Voy a invitarlos a que busquemos Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículos 10 y 11 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Ese deseo de querer más. El que ama el dinero no se saciará de dinero.
Ay, hermano, es que si yo tuviera un poquito más, ya yo estaría contento. Qué engaño, ¿verdad? Qué engaño. No, ¿estás contento ya? El hecho, no está mal si Dios le permite otro trabajo con una mejor, pero ¿está contento ya? ¿O usted vive en una pura quejadera? Hermana, ¿vive usted en una quejadera en su casa? Es que vivimos, o sea, no vivimos contentos. Muchas veces viendo lo que tiene el otro. Hay un dicho que dice, el dinero no trae la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Dice. Decía un pastor, recordaba este dicho. Pero ese es el engaño del corazón, ¿sabe? Creer que teniendo más voy a estar más contento. No, y ya cuando llegue ahí, ya va a estar otra vez descontento porque quiere más y más. Y eso es una bola de nieve, ahí va. ¿Está contento usted ya con Dios y con lo que le he dado en este momento? Ansiosos y deprimidos porque quieren más. El descontentamiento es un pecado, es un pecado. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice. ¿Cómo hemos dejado, verdad? De ver la palabra de Dios y tener contentamiento. La falta de contentamiento es un veneno que produce muchos males. Gozarnos en Dios y lo que nos ha dado. Dios sabe siempre qué es lo mejor. Disfrutar de lo que Dios le ha dado hoy en su bondad. Si le ha dado algo más, gracias a Dios. Y gracias a Dios si se lo da también a otro hermano. Hasta eso. ¿Por qué va a estar usted en envidias con que Dios le dio a otro hermano ese carrito o esa casa? Sí, hermano, gracias al Señor. ¿Por qué vivir así? Una ansiosa inquietud. ¿Sabe? Dios le puede dar hoy y quitarle mañana. ¿Usted sabía eso? Job no nos recuerda esto. Dios le puede dar hoy y quitarle mañana. ¿Qué vamos a vivir? Vamos a vivir descontentos. Eclesiastés 5:13. Vamos a seguir leyendo. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, que no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermano, viva el día de hoy. Trabaje y viva el día de hoy con gozo. Si Dios le da, amén. Y viva agradecido con Dios. Personas que trabajaron toda su vida afanándose y poniendo su esperanza y alegría en ello y lo pierden en un momento. Y eso trae gran tristeza y dolor. Dios muchas veces lo hace para que veamos dónde están nuestras prioridades, dónde está nuestro corazón. Cuán falta de agradecimiento vivimos por cada día que nos proveyó. Y vivíamos solo en un afán del futuro. Gozarse del día en Dios. El pastor Samuel Renihan decía lo siguiente: si hoy trabajas y tienes sustento, come y alégrate y da gracias a Dios y de lo que has ganado. Pero si otro día trabajaste y no hubo mucho o casi nada, ¿qué vas a hacer? Vendrá la tristeza, porque a veces el trabajo produce y a veces no. Al final es confiar en el Señor y no en las cosas. Primera es Timoteo 6:17, dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ponga su esperanza en Dios. ¿Qué volvemos otra vez? Volvemos al Evangelio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la esperanza? El Evangelio. La esperanza está en nuestro Dios, el Dios de esperanza. Cuídese entonces de ese pecado del afán. Esas depresiones, esa ansiedad puede tener su causa en la falta de contentamiento en Dios y en su providencia. Aprender a entregar nuestras cargas al Señor y descansar. Esto es la cura. ¿Cuál es la cura? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cura. Cura para el deprimido. Por nada estén afanosos. Oren. Descansen en el Señor y denle gracias. Cura. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descanse. Oración a Dios pidiendo perdón. Pida perdón si ha sido descontento. Agradézcale por su perdón. Agradezca por su cuidado. Eche sobre Él toda ansiedad. Él tiene cuidado de usted. ¿Qué más puede agregar a esto? Dios cuida de usted. Debe descansar en Él. Usted está cargando con algo que no debe de cargar. Cristo está ahí para su pueblo. Descanse en ir a Dios en oración. Él sabrá cómo responder mejor. Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Siempre. Ahora quiero tratar con otro aspecto que puede traer depresión, ansiedad a las personas, y es la falta de paz. Falta de paz. Estamos viendo causas y curas de la depresión. Y como les dije al inicio, cuerpo y alma están unidos. A veces las ansiedades y las depresiones van muy unidas. A veces las depresiones son como más extensas, a veces hay depresiones cortas, a veces hay depresiones muy largas. A veces hay ansiedades de un momento, a veces hay ansiedades que lo pueden llevar a una depresión. Tanto, eso estamos hablando, cuerpo y alma. Y a veces situaciones en el alma se pueden ver en el cuerpo. O a veces situaciones del cuerpo también pueden afectar el alma, porque estamos como un solo ser. Entonces, una de las cosas que trae más dolor, desánimo y depresión a nuestras vidas es la falta de perdón y no estar reconciliados. Como vimos en una clase anterior, hay una paz que el mundo no tiene. Es la paz del Señor, es la paz con Cristo. Es una paz que solamente Dios puede dar. Es la paz del justificado. Una persona que está bien con Dios por medio de Jesucristo. Que sus pecados han sido perdonados. Que ha sido declarada justa delante de Dios. Esa persona tiene paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Esa paz que tiene el alma de saber que si hoy tiene que presentarse delante de Dios, tiene a Cristo como su mediador. Pero también hay otra paz que se deriva de esta paz. Esa paz de Dios que gobierna el corazón, que habla Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Muy interesante como aparece aquí la paz. Esa paz de Dios que gobierna nuestros corazones, a la cual fuimos llamados. Y dice, en un solo cuerpo. Interesante. El contexto de la iglesia, del pueblo de Dios, con ese diario vivir con nuestros hermanos. ¿Sabía que mucha de nuestra felicidad depende de nuestras relaciones humanas? Somos seres sociales. Somos seres sociales. Es horrible cuando hay una situación tensa en el trabajo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con el vecino. Pero aún más terrible es cuando es en el pueblo de Dios. Vivimos en un mundo caído, lleno de maldad, y nuestros corazones tienen pecado, el cual debe ser mortificado cada día por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Un día en gloria ya no tendremos estos problemas. Dicen que gozo la vida en gloria, pero en esta vida es otra historia.
Mientras estamos aquí vamos a tener lucha con eso, y a veces eso se ve reflejado en nuestras relaciones con otros. ¿Qué pasará con esa situación? Con esa situación en la cual no hay perdón, en la cual hay una situación con un hermano. Estaremos distanciados por mucho tiempo, habrá perdón, ¿me perdonará mi hermano? Esto trae dolor y angustia al corazón. ¿Cuántas depresiones no han sido causadas por situaciones no resueltas o que no fueron tratadas bíblicamente? Y eso ha traído tristeza y mucho desánimo. El pastor MacArthur, en su libro El poder del perdón, escribe: la falta de perdón es un tóxico, envenena el corazón y la mente con amargura y distorsiona la perspectiva entera que se tenga de la vida. La rabia, el resentimiento y la tristeza empiezan a desalentar y abruma a las personas que no perdonan. Una especie de pulición, contaminación del alma que inflama apetitos malignos y emociones malvadas. Tal amargura puede incluso diseminarse de una persona a otra y termina consumiendo a muchos. El perdón es el único antídoto. El perdón es un acto saludable, benéfico y virtuoso y liberador. El perdón desprende gozo, trae paz, hace borrón y cuenta nueva, pone en movimiento las virtudes del amor más sublimes. El perdón es cristianismo al más alto nivel. Trae paz. Perder o dañar relaciones entre creyentes trae un profundo dolor, porque se espera que el amor de Cristo derramado en nuestros corazones se muestre también a otros. Y si hoy esto está sucediendo en su vida, le pido, busque la paz. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como creyentes sabemos que el mundo nos va a despreciar en muchas ocasiones. El mundo se va a molestar, y estoy hablando de la gente del mundo que no conocen a Dios. La gente se va a molestar con nosotros, se va a molestar. Cómo hacemos las cosas, cómo vivimos para honrar a Dios en el día del Señor. Se van a enojar, y se van a enojar contra nosotros, y no van a querer, y va a haber hasta situaciones difíciles hasta con nuestra propia familia. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y asegúrese de esto, que sea por causa de Cristo, no por una negligencia suya. Por causa de Cristo, que esa sea la razón de la división y de la cual se interrumpe la paz. La paz la necesitamos para vivir. Nosotros queremos la paz con todos los hombres. Queremos hablarles de Cristo. ¿Qué voy a hacer yo enojado con esa persona, con ese vecino? No, yo necesito estar en paz porque quiero hablarle de Cristo. Quiero hablarle del Señor. O con familiares. Pero a veces es difícil. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Duro escuchar esto. Sí. Y así se portará el mundo con nosotros. Pero dependiendo de nosotros, buscar la paz. Si ellos nos toman como enemigos, serán ellos. Nosotros queremos tener la oportunidad para hablarles de Cristo. Eso es el mundo. Pero ¿qué debemos asegurarnos nosotros? Que hemos perdonado. Que no guardamos rencor y odio, aún con aquellos que nos desprecian por causa de Cristo, y aún con familiares. ¿Acaso Cristo no perdonó? ¿No nos recuerdan esas palabras en la cruz? Esteban también nos recuerda esto, ¿verdad? Por causa de Cristo, vamos a ser odiados, vamos a ser rechazados en el mundo. El Señor dijo: el que me ama padre, o el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es por causa de Cristo. Y si hay división y si no se puede lograr la paz por causa de Cristo, nuestro amor primero es a Cristo, antes que a cualquier familiar. Somos pacificadores, no buscamos pleitos o contiendas, pero a veces
no se puede evitar que ellos nos desprecien. Lo que debemos asegurarnos es que nosotros no respondemos igual que ellos, sino con perdón, aun cuando ellos no reconozcan su maldad. El creyente no guarda rencor ni odio. Pero ahora en medio de su pueblo, la situación cambia un poco. Porque además de no guardar rencor y odio, somos llamados a buscar la paz en medio del pueblo de Dios. Ahí sí, sea como sea, hay que buscar la paz en medio de su pueblo. La paz intencionalmente busca el perdón. En medio del pueblo de Dios no es normal no tener paz, es una anomalía. Una anomalía. No es lo correcto. Y para que exista, o hay dos cosas relacionadas, perdón y paz, están realmente relacionadas. Muchas veces no será posible ofrecer, resarcir o reparar, restituir o enmendar el daño hecho. En otras ocasiones sí será posible. Pero lo que debemos asegurarnos es que aún antes de tratar cualquier conflicto, usted va con un corazón perdonador. Un corazón de reconciliación y no lleno de orgullo. Asegúrese de eso. El orgullo siempre actúa contrario al perdón. El orgullo dice, no, ojo por ojo y diente por diente. Él tiene que sufrir. Él tiene que ver lo que yo estoy sufriendo. No actúa así. Tiene que pagar el daño, tiene que sufrir, tiene que vivir en carne propia mi dolor, tiene que tener una medida igual de mi sufrimiento. Eso es lo que quiere el orgullo. El orgullo quiere eso. Piensa solo en sí mismo, piensa en su dolor, no piensa en la armonía del gozo y la paz que trae el perdón. ¿Cuántos viven con la bilis? Viven amargados, viven en depresiones, porque no hay paz en sus vidas, causa de no hay perdón por algo. ¿Cuántos viven en tristezas y depresiones por llevar en su corazón y en sus pensamientos ese tipo de cosas? Vuelven una vez y otra vez a lo que sucedió y no se resolvió. El perdón pone de lado el ego herido. Hay que buscar sanar las heridas. Nuestros conflictos no resueltos traerán daño, no solamente a usted, sino a otros. La falta de perdón en un matrimonio. Terrible esto. Falta de perdón en un matrimonio. Y eso se ve reflejado en el hogar. Una tensión que se vive. Una tensa calma. No se están tirando platos ni vasos, pero ahí está la tensión. Potencialmente. Y si usted tiene hijos, los hijos van a ver eso. Van a ver esa tensión que hay en el hogar. Los hijos necesitan ver que hay perdón en el matrimonio. ¿Cuántos niños están creciendo en los hogares? Tristes, en ansiedad y depresiones, porque no ven en sus padres perdón, ni armonía, ni paz. Asegúrese. Los niños necesitan ver a sus padres pidiéndose perdón. El amor y el perdón en el hogar son receta de todos los días. Uno de los casos más interesantes y recordados en una situación de estas en la Biblia, la encontramos en la familia, y fue entre hermanos, fue entre José y sus hermanos. ¿Cuántas cosas no le hicieron a José? Lo pusieron en una cisterna, lo vendieron, se burlaron de él. Llegando a Egipto, allá tuvo que sufrir cárcel, tantas cosas. Cuando llega el momento esperado de encontrarse con sus hermanos, Génesis 45, vamos allá. Génesis 45. Génesis 45, versículos 1 al 5 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él.
Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyendo a los egipcios, se oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aturbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pesa de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vengan, acérquense a mí, que me voy a vengar de ustedes. Ahora sí, llegó el momento. Esta es la oportunidad. Dios está en control de todo. Los abrazó y lloró de volverse a encontrar con sus hermanos. Perdón. No había rencor en el corazón de José. Sabía que todo estaba en las manos de Dios. Cuando sufrimos una herida, no solamente basta con cubrirla, sino que curar la herida. Como si usted dijera: yo voy a olvidar eso que pasó, voy a dejarlo atrás, pero no es así. Hay que curar esa herida, porque si no, esa herida se va a podrir, se va a infeccionar y después hasta va a tener que cortar, y algunos ya están muertos. No solamente la tape, hay que curar esa herida. Perdón, hay que curar esa herida. ¿Qué hace posible el perdón cristiano? Vamos a Colosenses 3, 12 al 16. Colosenses 3, 12 al 16. En el contexto del pasaje que estábamos viendo. Colosenses 3, 12 al 16. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Hacedlo vosotros. ¿Por qué puede perdonar el cristiano? Porque Cristo lo perdonó. Ahí está. Ahí está. Volvemos al Evangelio otra vez, la cura, ¿verdad? Para la depresión y la ansiedad. El Evangelio nos ofrece la cura para el daño hecho cuando las relaciones entre creyentes han sido quebrantadas por el pecado. El creyente tiene algo que va más allá de él, tiene la capacidad de perdonar porque ha sido perdonado primero. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Ese perdón de Cristo se ofreció a pecadores que no podían en nada ofrecer algún pago por su maldad. El énfasis de este perdón es perdonar con desprendimiento, generosamente, de buen ánimo, con prontitud y de todo corazón, no guardando algo en su corazón. Cuando Cristo nos perdona, restablece la relación y no está recordándonos lo malo que hicimos, sino que se propone verdaderamente a perdonar y nos perdonó. Hermanos, no puedo terminar la clase, ya es hora. Hay unas cositas todavía más que quería decir, pero espero que esto nos sirva para encontrar consuelo, cura a depresiones que hay en nuestras vidas y ansiedades. Si el Señor nos permite, nos vemos dentro de 15 días. Si Dios les bendiga en la clase. Pueden ir a recoger sus niños, hermanos. Y nos vemos aquí a las 10:05 comenzamos el culto, hermanos.